En este video dibujaré al Grinch que se robó la Navidad en 5 estilos diferentes de caricaturas famosas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de Sonic the Hedgehog. En este estilo la mayoría de los personajes tienen una complexión similar, por lo que me basé principalmente en Sonic y Shadow para hacer esta versión del Grinch. Decidí hacer esta versión del personaje vistiendo con un abrigo de Santa Claus, y aunque no tiene guantes en sus manos como la mayoría de los personajes de Sonic, decidí usar la parte de debajo de los guantes para representar el remate de las mangas del traje. Un elemento bastante destacable en casi todos los personajes son sus zapatos, los cuales siempre tienen mucho detalle, por lo que le agregué una franja intermedia a los botines rojos del traje del Grinch. Obviamente, uno de los elementos más icónicos en el estilo de Sonic son los ojos grandes, generalmente unidos por el centro. Antes de comenzar con el color, realicé algunas correcciones al dibujo. En varias de sus apariciones, el Grinch no tiene un hocico diferenciado como Sonic y sus compañeros. Sin embargo, me pareció que debía incluir este elemento de todas formas, pues así mantiene más parecido con los personajes de este videojuego. Las manos y los pies de los personajes en este estilo son muy grandes comparadas a las extremidades. Este estilo es más complejo al momento de darle color, pues tiene muchas sombras en todos los elementos del cuerpo, por lo que añadí zonas más oscuras y claras en cada elemento para señalar las partes sombreadas o con brillos. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de My Little Pony Equestria Girls, una caricatura con un estilo muy amigable y tierno. Lo primero que dibujé fue el rostro, pues me parece que el elemento más importante para que este estilo de dibujo sea reconocible son los ojos. Aunque en esta caricatura no hay tantos personajes masculinos, traté de basarme principalmente en ellos para la complexión del Grinch. Los cuerpos de los protagonistas de esta serie son esbeltos y con los brazos delgados. Este estilo tiene contornos suaves y un detalle importante, aunque sutil, es que los contornos de los personajes en este estilo también son de color en lugar de líneas negras, lo cual le da una apariencia más iluminada. Así que consideré que era mejor realizar este dibujo en mi computadora, para poder controlar mejor estos detalles. Este video fue sugerido primero en los comentarios por Lucía Marzochela. Si tú quieres ver algún personaje en específico dibujado en 5 estilos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Darle color a este dibujo fue mucho más fácil, pues esta caricatura, aunque ocupa algunas sombras, no son nada complejas y en general utilicé solo colores sólidos. En esta caricatura los personajes tienen extremidades largas, lo cual hace ver a este Grinch bastante más alto que en los otros estilos, además de que su cabeza no es tan grande. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el de los Nightmare Critters, los pequeños y malévolos animalitos que conoceremos en Poppy Playtime capítulo 4. Para este estilo me basé en la versión caricaturizada de los personajes que normalmente podemos encontrar en los recortes de cartón del juego. Decidí hacer este estilo también a computadora para poder controlar mejor el grosor en el contorno de cada elemento del cuerpo. En este estilo los personajes tienen la boca abierta con una gran sonrisa, por lo que mantuve este detalle en el diseño del Grinch, aunque decidí no colocarle dientes afilados como los tienen la mayoría de los Nightmare Critters. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Nuevamente decidí hacer al Grinch vestido con un traje de Santa Claus. Estos personajes siempre llevan un collar con un símbolo que los representa, así que no pude dejar al Grinch sin su propio accesorio, el cual tendrá la forma de una esfera navideña, de color naranja para que resalte más sobre su traje rojo. Las zonas afelpadas del traje las basé en el pelaje de algunos critters como Rabbit Baby. Originalmente le iba a poner los ojos amarillos, pero finalmente decidí dejarlos negros como los de los demás critters. La personalidad del Grinch queda bastante bien con el resto de los Nightmare Critters.
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Pesebre. Recipiente donde comen los animales. Puede fabricarse de madera, barro, ladrillo u otro material. Ejemplo: los caballos estaban comiendo tranquilos lo que el granjero había colocado en el pesebre. En el siglo XIX se empezaron a hacer pesebres de metal para el ganado. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de mi caricatura favorita, Scooby-Doo. Decidí basarme en los monstruos y fantasmas que la pandilla de Scooby-Doo se encarga de desenmascarar en cada episodio, pues la apariencia verde y peluda del Grinch lo hacen ver como un ser muy extraño. Scooby-Doo suele enfrentarse a todo tipo de monstruos, entre los que ya ha habido un par verdes y peludos, por lo que tomé inspiración principalmente de la criatura gato y el Fairy Espectro, pues ambos tienen elementos que me parecieron útiles para mi versión del Grinch. Partes como las manos tienen bastante detalle, pues los dibujos de Scooby-Doo eran muy realistas en estos elementos. Decidí adaptar los alargados dedos del Grinch como afiladas garras en manos y pies. El pelo de este estilo es más detallado que los anteriores, por lo que hay pequeños mechones por todo su cuerpo que le dan más textura al diseño. El rostro lo hice muy desagradable, con muchas arrugas y ojos sin pupila que lo hacen ver más feroz. Antes de comenzar con el color, realicé algunas correcciones al dibujo. Darle color fue sencillo, pues en las caricaturas clásicas de Scooby-Doo los personajes no tenían muchas sombras y eran principalmente colores sólidos. Decidí que los ojos fueran de color amarillo, pues los monstruos en Scooby-Doo tenían ojos de colores vibrantes a menudo. ¿Quién crees que estaría dentro del disfraz del Grinch? Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la serie infantil Backyardigans. Este es un estilo más experimental que nunca había intentado replicar, así que espero que el resultado no sea muy extraño. Los personajes de esta caricatura tienen complexión de niños, con cuerpos anchos y extremidades cortas, además de cabezas bastante grandes. Hay varias formas de cráneo en los Backyardigans, como esferas y rectángulos, así que decidí darle al Grinch una cabeza con forma de pera, similar a su versión de Illumination. El rostro de estos personajes tiene elementos bastante identificables, como ojos blancos redondeados con grandes pupilas negras y una boca amplia que abarca buena parte del rostro. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra esfera entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Ya que este programa tiene gráficos tridimensionales, decidí realizar el dibujo en computadora para poder manipular mejor el sombreado y tratar de darle volumen y profundidad al dibujo. Los personajes de Backyardigans tienen ropa casual y sencilla, así que a este Grinch únicamente le coloqué una playera roja con bordes blancos que recuerda a su atuendo navideño. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ese fue el gruñón Grinch en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos. ¿Cuál fue su favorito? ¿Y cuál creen que es el que quedó más similar a su fuente original? Mis favoritos fueron el de Sonic y el de Nightmare Critters, pues quedé bastante contento con el resultado final de cada uno. Si les gustaría ver a otro personaje en varios estilos de dibujo, no olviden apoyar mucho este video dejando su like y compartiéndolo. También pueden ver mis videos pasados de esta serie donde ya he dibujado a personajes como Pomni y Gumball, entre muchos otros.
Hoy le mando un saludo a Ulises Rap, que nos manda su dibujo de gas membrana en el estilo de la caricatura Pucca. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para apoyarme y que pueda seguir subiendo videos como este. También pueden hacerse miembros del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.